Bienvenidos al Ministerio de Rey de Reyes. Y el título de hoy se llama Cuando el hombre muere, volverá a vivir. Cuando el hombre muere, volverá a vivir. En el libro de Job, capítulo 14, versículo 14. Esta pregunta ha inquietado a los hombres desde tiempo inmemorial. En la Biblia, Dios inspiró al patriarca Job no solamente para que hiciera esta importante pregunta, sino para que además la respondiera. Dirigiéndose a Dios, Job le dijo: todos los días de mi malicia esperaré, hasta que venga mi renovación. Entonces llamarás, yo te responderé, pues tú amas la obra de tus manos. Versículo 14 y el 15. En este pasaje, Job hace alusión a que los muertos volverán a vivir por medio de una resurrección. Otros pasajes del Antiguo Testamento nos hablan de la resurrección, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Se nos habla de una época futura en la que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serían despertados. Pero en aquellos días el concepto de la vida eterna no se entendía en toda su plenitud. Fue necesario que Jesucristo revelara la verdad en forma más completa. Él dijo: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los súplicos oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. El libro de Juan, capítulo 5, los versículos 28 y 29. También declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Libro de Juan, capítulo 11, versículo 25. Por medio de Cristo, nosotros tenemos la oportunidad de resucitar para tener vida, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serían vivificados. El primero de Corintios, capítulo 15, versículo 22. La maravillosa enseñanza de la resurrección en el hecho de que el hombre puede escapar del poder del súplico puso al cristiano en una categoría aparte de las demás religiones, filosofías del primer siglo. Entre las diferentes sectas del judaísmo, el concepto de la resurrección era muy controvertido. Algunas negaban dogmáticamente que los muertos pudieran volver a la vida, y otras decían que sí era posible. El libro de Hechos, capítulo 23, versículo 8. El mundo en que vivió Jesús, además de ser judío, se hallaba bajo la fuerte influencia cultural de dos imperios, el griego y el romano, que habían dominado sucesivamente el cercano oriente por muchos siglos. En las religiones griega y romana había poca esperanza para los muertos. Según la antigua creencia griega y su equivalente romano, una vez que el cuerpo estaba muerto, el alma sin cuerpo tenía una existencia miserable, tristeza, silencio y desesperanza. Parecían sentirse sobre la vida después de la muerte. Para los hombres de esa época,
La muerte era el peor desastre. Un diccionario bíblico nos reafirma el concepto tan desalentador de aquella época y nos dice que la resurrección de Jesucristo les dio a los hombres más que una especie de esperanza. Una de las características más sobresalientes de la primera predicación cristiana fue el énfasis en la resurrección. Los primeros predicadores estaban absolutamente seguros de que Jesús había resucitado y por lo tanto estaban seguros de que los que creyeran en él también lo harían. Esto es completamente diferente de lo que enseñaban otros maestros del mundo antiguo. El común denominador del pensamiento de aquellos tiempos, aún en el mejor de los casos, era la desesperanza ante la muerte. Sin lugar a dudas, en la fe cristiana, la resurrección es de primordial importancia. Una verdad que hizo impacto, la fascinante verdad acerca de la resurrección de Jesús, tuvo un impacto profundo y le dio ímpetu a la naciente Iglesia de Dios en su predicación. En el día en que la iglesia fue fundada, que aparece en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro proclamó las buenas nuevas. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predestinasteis y mateses por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era posible que fuese retenido por ella. Libro de Hechos capítulo 2, versículos 22 hasta el 24. La noticia de la resurrección de Jesús de Nazaret se esparció rápidamente por toda la región. Los discípulos de Jesús, envalentándonos por el Espíritu de Dios, comenzaron a predicar con mucho celo. Los que antes eran considerados como una banda de judíos renegados, pronto se convirtieron en el núcleo de una iglesia florecente. En esos primeros días la iglesia creció por millares. Hechos capítulo 2, versículo 41 y Hechos capítulo 4, versículo 4. La joven iglesia llevaba un mensaje de esperanza, la esperanza de la vida eterna por medio de la resurrección. Por inspiración de Dios, los discípulos enseñaron que todos aquellos que se arrepintieran, fueran bautizados y recibirían el Espíritu de Dios, serían resucitados. El libro de Hechos capítulo 2, versículo 38 y el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11. La resurrección que esperaban los discípulos no tenían nada que ver con el remedio de una existencia inferior que los griegos y los romanos creían que les esperaban después de la muerte a los discípulos. Se les exhortó: echen mano de la vida eterna. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 19. Antes de ser crucificado, Jesús le había dicho: porque yo vivo, vosotros también viviréis.
en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 19. Jesús también compartió con sus discípulos su plan para la humanidad. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. La abundante vida acerca de la cual Jesús estaba hablando alcanza su total realización con la resurrección de la muerte. La resurrección da sentido a la vida. En el mundo del primer siglo había numerosas ideas contradictorias acerca de lo que sucedía después de la muerte. Las filosofías paganas habían ocultado la verdad a la mayoría de las personas. Nuestra situación es semejante. El ateísmo y el agnosticismo han dejado sus huellas, de manera que en el mundo moderno un número muy grande de personas cree que no hay nada después de la tumba. El mundo necesita escuchar y entender el mensaje original de la resurrección que enseñaron Jesús y los apóstoles. Ahora, al igual que en el mundo antiguo, muchas personas se sienten inquietas acerca del tema de la muerte. Pero la verdad acerca de la resurrección proclamada por la palabra de Dios puede contrarrestar la ansiedad y la desesperanza que son inherentes a los conceptos falsos. Al hablar del regreso de Jesucristo y la resurrección de los justos que ocurría en ese momento, el apóstol Pablo animó a los creyentes: alentaos los unos a otros con estas palabras. El primero de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18. La verdad de la resurrección es una gran fuente de consuelo para la ansiedad natural que sentimos ante la muerte. La resurrección, un hecho histórico. ¿Por qué debemos creer en la resurrección de los muertos? Porque la resurrección es un hecho confirmado tanto por la Biblia como por la historia. Después de la muerte y sepultura de Jesús, su cuerpo desapareció y aún sus enemigos, aquellos que querían negar su resurrección, no pudieron explicar la razón por la cual el sepulcro de Jesús estaba vacío. La resurrección de Jesús fue confirmada por muchos testigos. En una ocasión fueron más de 500 personas. En el primero de Corintios capítulo 15, versículo 6. El apóstol Pedro, hablando en nombre de los demás apóstoles, proclamó con denuedo: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 30 hasta 32. Años más tarde, Pablo también afirmó que Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían sido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Libro de Hechos, capítulo 13, los versículos 30 y hasta 31. Los apóstoles y otros miembros de la iglesia primitiva dieron sus vidas como mártires por esta verdad, cada uno en su debido orden. Muchos lectores de la Biblia conocen y entienden estos hechos, pero lo que no siempre le es tan claro es que la Biblia habla de más de una resurrección. Los escritos tanto
de Pablo como de Juan nos confirman esta verdad. En el 1 de Corintios capítulo 15, los versículos 22 y el 23, Pablo escribió: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serían vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La referencia a las primicias nos da a entender que hay otros frutos que vendrían después. Pablo especifica que Dios ha establecido un orden según el cual todos van a resucitar. No todos serían resucitados en el mismo momento. Aquellos que creen que las personas van al cielo o al infierno cuando mueren se sienten confundidos cuando leen en la Biblia que pocos relativamente van a ser salvos. Esto se basa en pasajes como Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En estos versículos Jesús explica lo que sucede en este presente siglo malo. En la carta de Pablo, Galatas, capítulo 1, versículo 4, en el que Dios nos está llamando a todas las personas para convertirlas ahora. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, leemos que Satanás engaña al mundo entero. Y Juan escribió: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 19. Por ahora la mayor parte de la humanidad está engañada. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Libro de Juan, capítulo 6, los versículos 44. Indicó claramente que solo unos pocos estarían en la primera resurrección. Aquellos que hayan sido llamados específicamente por Dios. La Biblia nos enseña que en la era que precede al regreso de Cristo, Dios está llamando tan solo a una pequeña parte de la humanidad para que llegue a entrar en su reino. La primera resurrección, la resurrección de aquellos que sean llamados ahora, aquellos que el apóstol Pablo mencionó como los que son de Cristo. En el 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Está descrita con más detalles en el capítulo 20 del Apocalipsis. Veamos la forma en que Juan describe esta resurrección. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección en el libro de Apocalipsis capítulo 20, los versículos 4 y el 5. Nótese que algunos son resucitados en la primera resurrección. Al principio de los 1000 años de reinado de Cristo, él usó el término primera. Nos muestra que esta no sería la única resurrección.
¿Qué resurrección? Este mismo versículo nos explica, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es otra resurrección que ocurre después de la primera, y en esta resurrección otros tendrán la oportunidad de recibir la salvación durante un periodo llamado en ocasiones el juicio del gran trono blanco. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Ellos serían llamados para que puedan entender los caminos de Dios y tener la oportunidad de arrepentirse. En el versículo 12 vemos más detalles de este tiempo de juicio. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Como ya lo hemos visto, en la era previa al regreso de Cristo, Dios está llamando tan solo a una pequeña parte de la humanidad, por lo tanto la inmensa mayoría de las personas que han vivido nunca han escuchado la verdad de la Biblia, ni han tenido la oportunidad de aprender los caminos de Dios y arrepentirse de sus pecados. Pero en lugar de estas personas, sean condenadas a la agonía eterna en un infierno espantoso. La verdad de la palabra de Dios nos revela un hecho por demás consolador. Dios ofrecía a todas las personas la oportunidad de recibir la vida eterna. Miles de millones de personas recibirían esa oportunidad en la futura segunda resurrección. Es importante tener en cuenta que el juicio consiste en mucho más que el veredicto final de recompensar o de condenar. El juicio se lleva a cabo durante cierto periodo, al final del cual se toma la decisión definitiva. Quienes resuciten en esta resurrección serían seres físicos mortales. El libro de Ezequiel, capítulo 37, los versículos 1 hasta el 14, serían instruidos en los verdaderos caminos de Dios y tendrán la oportunidad de demostrar si obedecerían a Dios o no. Finalmente, con base en cómo responderían a Jesucristo, se pronunciará la sentencia. Así serían juzgados según sus obras. Ante esta maravillosa oportunidad de conocer a Dios y entender sus caminos, muchos aceptarán la verdad, se arrepentirán y recibirán el don de la vida eterna. Las generaciones anteriores resucitarán simultáneamente. Jesús se refirió a ese periodo de juicio cuando mencionó que incluso los pecadores de la destruida ciudad de Sodoma iban a tener la oportunidad de arrepentirse en un juicio futuro, cuando envió a sus discípulos con la misión de predicar el Evangelio del Reino de Dios. En el libro de Mateo capítulo 10, los versículos 9 hasta el 14, le dijo que algunos de los que iban a encontrar rechazarán su mensaje. Al referirse a estos, Jesús dijo: de cierto os digo que en el día del juicio sería más tolerable al castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En el versículo 15, el hecho de que había cierto grado de tolerancia en ese día para los habitantes de Sodoma y Gomorra nos muestra que ellos van a tener la oportunidad de entender el camino de Dios
arrepentirse de sus pecados y entrar en el reino de Dios. Esto se debe a que cuando ellos vivieron o no tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y su camino, o no entendieron cabalmente lo que oyeron, el tiempo de su llamado y de su juicio está todavía en el futuro. No se trata de una segunda oportunidad de salvación. Esta sería su primera oportunidad, la primera vez que podrían actuar de acuerdo con un verdadero entendimiento de la voluntad de Dios. En un ejemplo similar, Jesús dijo que sus contemporáneos serían resucitados junto con la gente que había muerto hacía mucho tiempo en la ciudad de Nínive, y también con la reina del sur, quien vivió en la época de Salomón. La gente de esas generaciones había muerto hacía muchos siglos sin tener un entendimiento claro de Dios verdadero, de lo que Él requiere del hombre, o de su plan de ofrecernos vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. El hecho de que Dios ofrecería la salvación a todos los seres humanos de todas las épocas que no lo conocieron a Él realmente, nos muestra la gran misericordia que tiene para con toda la humanidad. En Dios no hay parcialidad. Libro de Romanos capítulo 2, versículo 11. Él llama a cada uno en el momento más propicio, y a su tiempo les dará a todos la misma maravillosa oportunidad de recibir su don de salvación y vivir eternamente en su reino. El castigo de los incorregibles. Las escrituras nos dicen que a pesar de la longanimidad y misericordia de Dios, habrá algunos que deliberada y voluntariamente se negarán a arrepentirse de su rebelión contra Él, hablando de la futura separación entre los justos y los incorregibles. Jesús dijo, de manera que como se arranca la cinaza y se quema en el fuego, así sería el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogen de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Libro de Mateo capítulo 13, los versículos 40 hasta el 43. Jesús también habló de quienes rechazarán el conocimiento espiritual que Dios les da, y dijo que esta blasfemia intencional contra el Espíritu no les sería perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Libro de Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Los que finalmente sean lanzados al lago de fuego serían aquellos que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El libro de Hebreos capítulo 6, versículo 4. Pero después rechazaron definitivamente los justos caminos de Dios, fueron perdonados y convertidos alguna vez, y recibieron el Espíritu Santo, pero después decidieron rechazar el gobierno de Dios en sus vidas y el precioso conocimiento que les había dado. Según la Biblia, al que pisotear al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hiciere afrenta
al Espíritu de gracia. Ya no le queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El libro de Hebreos capítulo 26 hasta el 29. Dios ha determinado que todos los incorregibles deberían sufrir la muerte segunda. El libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 14, de la cual no habrá resurrección. He aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serían estopa aquel día, que vendrá, los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El libro de Malaquías capítulo 4 versículo 1. La destrucción en el lago de fuego es el destino de aquellos que rehúsen arrepentirse de su arrogante rebelión y a pasar de la maravillosa oportunidad que Dios le ha ofrecido. Cuando todo se haya terminado, leemos: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20 versículo 14. El juicio de Dios estaría completo. Aquellos que sean salvos nunca tendrán que volver a temer la muerte, pues esta sería absorbida en victoria. Primero de Corintios capítulo 15 versículo 54. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la Biblia, de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y comienza así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración de bendición que nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, se lo entregó a Aarón Moisés. Una promesa de Dios que es una oración y una bendición para el pueblo de Dios. Y esta oración se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.